Resumen breve y estructurado de El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana editorial atlántica, de J.G. Pocock, en la edición española de Tecnos. Resumen elaborado por Tito Ura. J.G. Pocock. El momento maquiavélico. El libro El momento maquiavélico, publicado originalmente en 1975 por John Riddle Pocock, es una obra fundamental de la historia del pensamiento político contemporáneo. No se trata únicamente de un estudio sobre Maquiavelo, sino de una investigación mucho más amplia sobre el republicanismo cívico como tradición intelectual y política, desde la Florencia del Renacimiento hasta el mundo atlántico moderno, especialmente Inglaterra y Estados Unidos. El concepto central que articula toda la obra es el de momento maquiavélico, que Pocock utiliza para designar una situación histórica y conceptual muy precisa. El instante en que una comunidad política toma conciencia de que su libertad es frágil, de que está sometida al paso del tiempo, a la corrupción y a la contingencia histórica, y de que solo puede preservarse mediante la acción política activa de los ciudadanos. Este momento no es exclusivo de Maquiavelo ni de Florencia, sino que se repite allí donde una república se enfrenta a su posible decadencia. Uno de los aspectos más innovadores del libro es su enfoque metodológico. Pocock rompe con la historia tradicional de las ideas, que estudiaba los textos como doctrinas abstractas y atemporales, y propone en su lugar una historia del discurso político. Para él, las ideas no existen al margen del lenguaje, y el lenguaje no puede separarse del contexto histórico en el que se utiliza. Los textos políticos son, por tanto, actos de intervención en debates concretos, y solo pueden entenderse si se reconstruye el vocabulario, los problemas y las circunstancias en los que fueron escritos. En la primera parte del libro, Pocock establece los fundamentos conceptuales del republicanismo. Analiza nociones clave como la experiencia, la prudencia y la costumbre, frente a los sistemas políticos abstractos. Introduce también la oposición entre fortuna y virtud. La fortuna representa el cambio, el azar y el desgaste del tiempo. La virtud, en cambio, es la capacidad humana de actuar políticamente para resistir esos efectos. La política republicana aparece así como una lucha constante contra la corrupción y la decadencia. La segunda parte está dedicada al pensamiento político florentino entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. Aquí Pocock ofrece una reinterpretación profunda de Maquiavelo, alejándolo de la imagen tradicional de pensador cínico o autoritario. Maquiavelo aparece como un pensador republicano, preocupado por la supervivencia de la libertad colectiva. En los discursos sobre Tito Livio y en el arte de la guerra, defiende la participación ciudadana, la milicia popular y el conflicto social como elementos necesarios para mantener viva la república. Junto a Maquiavelo, Pocock analiza figuras como Guicciardini, Gianotti o Contarini, y modelos políticos como Roma y Venecia, entendidos no solo como realidades históricas, sino como mitos políticos que estructuran el pensamiento republicano. En la tercera parte, el autor muestra cómo este discurso republicano no desaparece con la crisis de las ciudades-república italianas, sino que se traslada y transforma en el mundo atlántico. En Inglaterra, durante el siglo XVII, el republicanismo se manifiesta en el debate sobre la constitución mixta, la corrupción del poder y el peligro de los ejércitos permanentes. Más tarde, en el contexto norteamericano, estas ideas se adaptan a una sociedad comercial y expansiva, donde la Constitución y la frontera se conciben como mecanismos para frenar la corrupción y prolongar la virtud cívica. La tesis final de Pocock es que el republicanismo no debe entenderse como una ideología cerrada, sino como un lenguaje político histórico, que reaparece cada vez que las sociedades se enfrentan al problema de cómo conservar la libertad en el tiempo. En este sentido, El momento maquiavélico no solo es un libro de historia, sino también una obra de gran relevancia para el debate político contemporáneo, ya que cuestiona las bases del liberalismo individualista y recupera una concepción de la libertad ligada a la participación, la virtud cívica y la responsabilidad colectiva. En conclusión, el libro de Pocock nos invita a releer a Maquiavelo y a toda la tradición republicana desde una perspectiva nueva, mostrando que los problemas de la corrupción, la fragilidad institucional y la participación ciudadana no pertenecen solo al pasado, sino que siguen siendo cuestiones centrales de la política moderna. Capítulo 1. Pocock comienza el capítulo afirmando que la República debe entenderse simultáneamente como una realidad universal y particular. Dice que la República era a la vez universal,
en la medida en que su existencia respondía al propósito de realizar para sus ciudadanos la totalidad de los valores que los hombres son capaces de realizar en esta vida, y particular, en cuanto era finita y se encontraba localizada en el espacio y en el tiempo. Con esta afirmación introduce una tensión fundamental: la República aspira a valores universales como la libertad o la virtud, pero existe siempre como una entidad histórica concreta, sometida al nacimiento, la transformación y la desaparición. A partir de ahí, Pocock sostiene que el problema central del pensamiento republicano es el tiempo. Afirma que un componente vital de la teoría republicana consistía en sus ideas sobre el tiempo, sobre la sucesión de eventos contingentes. La política no se enfrenta a realidades eternas, sino a una cadena de acontecimientos cambiantes e imprevisibles, lo que obliga a pensar el gobierno como una actividad situada históricamente y no como la aplicación de principios abstractos. En este contexto, la experiencia adquiere un papel central. Pocock señala que solo la experiencia puede establecer la costumbre, y solo la experiencia puede demostrar que es buena. Con ello rechaza la idea de que la validez de las normas políticas pueda deducirse racionalmente. Las prácticas políticas se legitiman porque han funcionado a lo largo del tiempo, no porque respondan a una teoría previa. La costumbre aparece así como una forma de sabiduría acumulada. Pocock explica que la costumbre se autovalida a sí misma. Su propia existencia y su presunta longevidad son las principales razones para presumir que es buena y adecuada a las necesidades del pueblo. El hecho de que una práctica haya sobrevivido durante generaciones se convierte en la principal prueba de su legitimidad política. En este marco, la virtud política por excelencia es la prudencia. Pocock la define como la capacidad de hacer un uso de la propia experiencia y de la de otros, de la que cabe esperar que continúen los buenos resultados. La prudencia no consiste en aplicar reglas fijas, sino en juzgar situaciones nuevas apoyándose en experiencias pasadas, propias y ajenas. Para reforzar esta idea, Pocock recurre a una célebre formulación atribuida a Burke: el individuo puede ser estúpido, la multitud, por el momento, estúpida, pero la especie es sabia y, dado tiempo, actúa correctamente. Con esta frase se expresa la superioridad del juicio histórico colectivo frente a la razón aislada del individuo. El tiempo permite corregir errores y acumular aprendizaje. Desde esta perspectiva, la ley escrita ocupa una posición secundaria respecto de la costumbre. Pocock recuerda que la prueba de una costumbre es su antigüedad. Las leyes recientes aún no han sido sometidas al examen del tiempo y, por tanto, carecen de la autoridad que solo la duración puede otorgar. Sin embargo, el autor reconoce que la política debe enfrentarse también a situaciones nuevas y sin precedentes. En esos casos, afirma que el acontecimiento nuevo y sin precedente debe ser afrontado por un hombre que no cuenta con tiempo para reunir su consejo. Aquí aparece el problema de la decisión urgente, que no puede apoyarse todavía en la experiencia acumulada. Para describir esta situación, Pocock distingue entre dos esferas del poder, la jurisdictio y el gubernaculum. Señala que con la decisión política entramos en la esfera del gubernaculum puro. El gubernaculum es el ámbito del gobierno en sentido estricto, donde no hay normas establecidas y la decisión depende exclusivamente del juicio del gobernante. Por eso concluye que la política no es una ciencia exacta. Dice que el puro arte de gobernar no era una ciencia, sino un saber que permitía hacer frente a lo único, a lo contingente y a lo impredecible. Gobernar significa actuar en condiciones de incertidumbre, donde la razón abstracta resulta insuficiente y solo la prudencia puede orientar la acción. Capítulo 2. En el segundo capítulo, Pocock amplía el problema del tiempo introduciendo la relación entre providencia, fortuna y virtud, conceptos heredados del pensamiento clásico y cristiano. Señala que, durante siglos, la experiencia histórica fue interpretada a través de un marco teológico que permitía comprender el cambio sin reducirlo al mero azar. Afirma que debemos calificar de inescrutable aquello que infunde una orientación a una sucesión de eventos particulares en el tiempo, sin que el hombre que es parte del tiempo pueda llegar a conocer su sentido en su propio tiempo. Con esta idea, Pocock subraya que el sentido último de la historia no es accesible a los actores históricos, sino solo a una instancia situada fuera del tiempo. Desde esta perspectiva, explica que Dios conoce el curso de los acontecimientos desde su condición de nunc stans, mientras que los hombres, inmersos en el tiempo, solo pueden confiar en que exista un orden que no alcanzan a comprender. Por eso señala que Dios la conoce desde su condición de nunc stans, pero nos incumbe a nosotros creer que en él reside el conocimiento.
La fe aparece así como la respuesta humana ante la imposibilidad de dominar intelectualmente el devenir histórico. En este marco, Pocock muestra cómo el concepto de fortuna puede entenderse de dos maneras opuestas. Afirma que lo que Dante denomina fortuna podía y normalmente debería ser llamado providencia, siempre que se la mire desde la fe. En cambio, cuando la fe desaparece, la fortuna se percibe como una fuerza ciega, arbitraria e irracional. La diferencia entre providencia y fortuna no está en los acontecimientos mismos, sino en la mirada que se proyecta sobre ellos. Pocock recurre a Boecio para explicar esta transformación. Señala que, para el pensamiento cristiano, la fortuna es la providencia vista desde dentro del tiempo, por quienes no pueden acceder a su sentido último. Dice que la fortuna de Boecio era la providencia vista con los ojos de la fe, que se reconocía a sí misma como un bien. La filosofía no permite dominar la fortuna, pero sí soportarla, proporcionando consuelo y resignación. En este punto aparece una ruptura decisiva. Pocock explica que, cuando la historia política comienza a ser considerada como una esfera con valor propio, ya no basta con interpretar los acontecimientos como pruebas espirituales. Afirma que una vez que surgía la posibilidad de que los reinos o repúblicas alcanzaran una cierta justicia terrenal, los acontecimientos de la historia pública debían ser vistos como algo más que mera fortuna. La política empieza a reclamar un significado autónomo dentro del tiempo. Este cambio obliga a replantear la noción de virtud. Pocock recuerda que, en la tradición romana, fortuna y virtud estaban estrechamente vinculadas. Dice que virtud y fortuna aparecían generalmente asociadas en forma de parejas de opuestos, de modo que la virtud designaba la capacidad activa de resistir o modelar las circunstancias. La virtud no era solo moral, sino también una forma de energía práctica y creativa. En ese sentido, Pocock explica que la virtus romana implicaba tanto fortaleza frente a la adversidad como la capacidad de aprovechar la oportunidad. Afirma que la virtud incluía la capacidad activa de remodelar las circunstancias en favor del actor y que esta cualidad estaba ligada a la idea de virilidad, acción y dominio del entorno. A partir de aquí, el autor muestra cómo Maquiavelo retoma este lenguaje clásico y lo separa del marco teológico cristiano. La virtud deja de ser una cualidad orientada a la salvación del alma y se convierte en una fuerza política. Pocock señala que la virtud es el medio a través del cual los hombres dominan su fortuna en un mundo deslegitimado. La acción política sustituye a la providencia como principio ordenador del devenir histórico. Este desplazamiento genera una ambigüedad central. Pocock afirma que la virtud es a la vez el vehículo de la innovación y la cualidad que confiere fuerza para resistir a la fortuna. La virtud permite crear orden, pero al mismo tiempo expone al actor al riesgo, porque innovar significa romper con costumbres y lealtades existentes. Por eso, la innovación es descrita como la tarea más peligrosa. Pocock recuerda que Maquiavelo considera que la innovación es de entre todas las cosas la tarea más difícil y peligrosa de llevar a cabo, porque genera enemigos seguros y aliados inciertos. El innovador se encuentra siempre en una posición de vulnerabilidad frente a la fortuna. En este contexto, la política aparece definitivamente desligada de la certeza moral. Pocock concluye que el problema de la fortuna es inseparable del problema de la virtud y que ambos definen una concepción de la acción política marcada por la contingencia. La historia deja de ser el despliegue de un plan providencial inteligible y se convierte en un espacio de lucha constante, donde la virtud humana intenta, sin garantías, imponer forma al flujo del tiempo. Capítulo 3: La vita activa y el vivere civile. En el tercer capítulo, Pocock introduce el núcleo ético del republicanismo cívico al analizar la oposición entre la vida contemplativa y la vida activa. Señala que, para la tradición republicana, la plenitud humana no se alcanza retirándose del mundo, sino participando en la vida pública. En este sentido,
afirma que la vida activa se convierte en el ámbito donde el hombre realiza sus capacidades morales y políticas más elevadas. Pocock explica que esta concepción hunde sus raíces en Aristóteles, para quien el ser humano es un animal político y que fue recuperada por el humanismo cívico renacentista. La vida política no es una carga impuesta al individuo, sino el espacio en el que éste puede desplegar su virtud. Por eso, la ciudadanía no se define simplemente por la obediencia a las leyes, sino por la participación en su creación y mantenimiento. En este marco, Pocock subraya que la libertad republicana no equivale a la ausencia de interferencias, sino a vivir bajo leyes propias. Vivir libremente significa no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro. De ahí que el vivere civile se conciba como una forma de vida compartida, basada en la deliberación, el conflicto regulado y la corresponsabilidad. El autor insiste en que la virtud cívica no es una cualidad privada ni puramente moral, sino una disposición a actuar públicamente. La virtud se ejercita en la acción política, y solo puede existir allí donde hay una comunidad de ciudadanos que se reconocen mutuamente como iguales en dignidad política. Sin esta comunidad, la virtud se degrada o desaparece. Pocock señala también que la participación activa de los ciudadanos cumple una función esencial frente al problema del tiempo. Al involucrarse en el gobierno de la República, los ciudadanos contribuyen a frenar la corrupción y a renovar constantemente las instituciones. La vida activa aparece así como una respuesta práctica a la inestabilidad histórica, no elimina la decadencia, pero la retrasa. En este punto, el autor destaca que el conflicto no es un elemento patológico de la República, sino una de sus condiciones de posibilidad. El vivere civile admite la pluralidad de intereses y pasiones, siempre que éstas se expresen dentro de un marco institucional compartido. La armonía perfecta no es un ideal republicano, lo es, en cambio, el equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas. Pocock subraya además que esta concepción de la política se opone frontalmente tanto al ascetismo cristiano tradicional como al individualismo moderno. Frente a la primera, reivindica el valor moral de la acción pública; frente al segundo, sostiene que la identidad del individuo se forma en relación con la comunidad política y no al margen de ella. La vida activa exige, por tanto, una educación cívica orientada a formar ciudadanos capaces de juicio prudente. No se trata de producir héroes excepcionales, sino ciudadanos ordinarios comprometidos con la cosa pública. La República depende menos de la excelencia de unos pocos que de la virtud compartida de muchos. Pocock concluye el capítulo señalando que el ideal republicano de la vida activa introduce una tensión permanente en la experiencia humana. El ciudadano está llamado a actuar en un mundo incierto, sin garantías de éxito ni de permanencia. Sin embargo, es precisamente esa exposición al riesgo lo que confiere sentido moral a la acción política. De este modo, el capítulo tercero completa el marco conceptual iniciado en los dos anteriores. Si el capítulo primero mostraba la centralidad del tiempo y la experiencia, y el capítulo segundo analizaba la relación entre fortuna y virtud, este tercer capítulo establece el espacio en el que la virtud puede ejercerse, la vida pública compartida. El vivere civile se presenta así como la condición necesaria para que la libertad, siempre frágil, pueda sostenerse en el tiempo. Capítulo 4: Savonarola, Fortuna, Venecia y el Apocalipsis. En el capítulo dedicado a Savonarola, Pocock analiza un momento excepcional de la historia florentina en el que el lenguaje republicano se entrelaza de forma intensa con el discurso religioso y apocalíptico. La caída de los Médicis en 1494 abre un periodo de incertidumbre radical, y Savonarola emerge como intérprete de ese tiempo de crisis. Pocock señala que Florencia se concibe entonces como una ciudad situada en el centro de un drama providencial, donde los acontecimientos políticos adquieren un significado escatológico. Savonarola interpreta la historia reciente como una sucesión de castigos divinos destinados a purificar a la ciudad. Pocock explica que, para el fraile dominico, la fortuna no es una fuerza ciega, sino el instrumento de la providencia. Los desastres políticos y militares no son simples fracasos humanos, sino señales de una voluntad divina que exige reforma moral. De este modo, la contingencia histórica queda absorbida en un marco teológico que otorga sentido al sufrimiento colectivo. Pocock subraya que Savonarola transforma la incertidumbre política en certeza religiosa. Allí donde la República enfrenta la fragilidad de sus instituciones, el profeta ofrece una lectura del tiempo que promete estabilidad a través de la obediencia a Dios.
la historia deja de ser un campo abierto de acción humana y se convierte en un proceso dirigido desde fuera del tiempo. El futuro ya no depende de la prudencia política, sino de la fidelidad moral. En este contexto, Venecia adquiere un valor simbólico central. Pocock explica que Savonarola presenta a Venecia como el modelo de república elegida por Dios, una ciudad que habría logrado estabilidad gracias a su piedad y disciplina moral. Florencia, en cambio, aparece como una comunidad llamada a imitar ese ejemplo para cumplir su destino providencial. Venecia se convierte así en un mito político y religioso, más que en un modelo constitucional concreto. El autor señala que esta idealización de Venecia permite a Savonarola conciliar el republicanismo con la escatología. La república ya no es simplemente una forma de gobierno frágil y temporal, sino una institución que puede ser sostenida indefinidamente si permanece alineada con la voluntad divina. Pocock observa que, en este discurso, la corrupción deja de ser un problema estructural del tiempo histórico y se redefine como pecado moral corregible. Sin embargo, Pocock destaca que esta visión tiene un efecto ambivalente sobre la política. Al interpretar la historia como cumplimiento de una profecía, Savonarola reduce el espacio para la prudencia y la deliberación. La acción política se subordina a la interpretación profética de los acontecimientos. La decisión ya no surge del juicio humano frente a la contingencia, sino de la obediencia a un designio revelado. Pocock subraya que Savonarola ofrece una solución radical al problema del tiempo planteado en los capítulos anteriores. Frente a la incertidumbre de la fortuna y el riesgo inherente a la virtud humana, propone una política guiada por la certeza de la providencia. Pero esta solución tiene un costo, la pérdida de la autonomía política. La república deja de ser una creación humana sostenida por la acción cívica y se convierte en un instrumento de la historia sagrada. El autor muestra que esta concepción contiene una tensión interna insostenible. Mientras Savonarola intenta fijar el curso del tiempo mediante la profecía, la realidad política de Florencia sigue siendo inestable. Las divisiones internas, las presiones externas y el desgaste del entusiasmo religioso revelan los límites de una política fundada en la expectativa apocalíptica. Pocock concluye que el episodio savonaroliano representa un punto extremo dentro del pensamiento republicano florentino. En él se hace visible la tentación de escapar al tiempo histórico mediante la providencia. Pero también se prepara el terreno para la reacción maquiaveliana, que aceptará plenamente la contingencia y devolverá a la virtud humana, y no a la profecía, la responsabilidad de sostener la república. De este modo, el capítulo sobre Savonarola funciona como un contraste decisivo dentro del libro. Muestra una respuesta posible, pero finalmente fallida, al problema del tiempo y la corrupción. Al hacerlo, ilumina por oposición la originalidad de Maquiavelo, que renunciará a la seguridad de la providencia para pensar la política como acción humana en un mundo gobernado por la fortuna. Capítulo 5: Guicciardini y los Otimati. En el capítulo dedicado a Guicciardini y a los Otimati, Pocock analiza una reacción intelectual profundamente distinta a la de Savonarola frente a la crisis de la República Florentina. Tras la restauración de los Médicis, el problema ya no se interpreta en términos providenciales ni apocalípticos, sino desde una actitud escéptica y desengañada. Guicciardini representa una forma de pensamiento aristocrático que acepta la inestabilidad del mundo político sin intentar redimirla mediante profecías o ideales universales. Pocock señala que, para Guicciardini, la historia no ofrece lecciones morales claras ni modelos permanentes. Los acontecimientos son singulares, irrepetibles y determinados por una compleja red de circunstancias. La experiencia histórica no se acumula como sabiduría normativa, sino como conocimiento de los límites de la acción humana. El pasado sirve para advertir sobre los peligros de la simplificación, no para fundar certezas. En este marco, Guicciardini desconfía profundamente del pueblo como sujeto político. Pocock explica que los Otimati consideran que la participación popular amplia introduce inestabilidad, demagogia y decisiones imprudentes. La república, para ellos, no debe basarse en la virtud cívica generalizada, sino en el juicio de una minoría socialmente cualificada, capaz de deliberar con moderación. La prudencia, en este pensamiento, pierde su carácter dinámico y creativo y se transforma en una virtud defensiva. Pocock subraya que Guicciardini concibe la prudencia como la capacidad de adaptarse a las circunstancias inmediatas, minimizando riesgos y evitando grandes innovaciones. La acción política no busca transformar la realidad, sino conservar lo que sea posible dentro de un orden inevitablemente precario. A diferencia de Maquiavelo, Guicciardini rechaza la idea de que el conflicto social pueda ser una fuente de libertad. Pocock observa que, para los Otimati,
el conflicto es un síntoma de descomposición, no un motor de vitalidad republicana. La estabilidad solo puede lograrse reduciendo la participación y concentrando el poder en manos de quienes poseen experiencia y posición social. Pocock destaca que esta actitud implica una aceptación implícita de la dominación de los Médicis. Aunque Guicciardini mantiene un lenguaje republicano, su pensamiento se acomoda a la realidad de un poder oligárquico. La república deja de ser un ideal activo y se convierte en una forma de gestión prudente de una situación políticamente degradada. En este sentido, el autor señala que Guicciardini representa una forma de realismo político que renuncia a la esperanza de regeneración cívica. La corrupción no es algo que pueda combatirse eficazmente mediante la virtud colectiva, sino una condición estructural de la vida política. El tiempo no puede ser dominado ni retrasado, solo administrado con cautela. Pocock subraya que esta concepción tiene consecuencias importantes para la idea de libertad. La libertad ya no se define como autogobierno colectivo, sino como seguridad personal y protección de los intereses privados de la élite. El horizonte de la acción política se estrecha, y con él desaparece la dimensión moral del vivere civile desarrollada en capítulos anteriores. El capítulo muestra así una alternativa conservadora al republicanismo cívico. Frente a Savonarola, Guicciardini rechaza la providencia, frente a Maquiavelo, rechaza la virtud activa. Pocock presenta su pensamiento como una respuesta coherente, pero empobrecida, al problema del tiempo y la corrupción, una respuesta que sacrifica la participación y la ambición política en nombre de la estabilidad. Pocock concluye que el pensamiento de Guicciardini y los Otimati constituye un punto de inflexión. Marca el momento en que el lenguaje republicano comienza a vaciarse de contenido transformador y a adaptarse a una realidad oligárquica. Este capítulo prepara así el contraste decisivo con Maquiavelo, que en el siguiente retomará el problema de la república no para resignarse a su fragilidad, sino para enfrentarla mediante una concepción radical de la virtud política. Capítulo 6. El príncipe y Maquiavelo. En el capítulo dedicado al príncipe, Pocock propone una lectura que rompe con la interpretación tradicional de esta obra como un manual de cinismo o de absolutismo. Su tesis central es que el príncipe debe entenderse dentro del mismo horizonte republicano que los discursos, como una reflexión sobre la fundación y la supervivencia del orden político en condiciones extremas. Maquiavelo no escribe para justificar la tiranía, sino para pensar cómo pueden hacer un orden estable allí donde la república ha colapsado. Pocock subraya que el príncipe surge en un contexto de derrota, exilio y restauración oligárquica. La pregunta que atraviesa el texto no es cómo gobernar una república existente, sino cómo crear las condiciones de posibilidad para la vida política misma. En este sentido, la figura del príncipe no representa un fin, sino un medio histórico transitorio. La noción de virtud ocupa aquí un lugar central. Pocock explica que, en el príncipe, la virtud ya no es una virtud moral ni cívica en sentido clásico, sino una capacidad excepcional de acción eficaz. Dice que la virtud es la cualidad que permite al actor imponerse a la fortuna, es decir, intervenir en el flujo del tiempo y darle forma política. El príncipe virtuoso es aquel capaz de actuar con decisión allí donde las costumbres y las leyes han dejado de operar. En este punto, la ruptura con la tradición cristiana es explícita. Pocock señala que Maquiavelo abandona cualquier referencia a la providencia como garante del orden histórico. La fortuna aparece como una fuerza autónoma, violenta e imprevisible, frente a la cual solo la acción humana puede oponer resistencia. La política deja de ser una esfera subordinada al orden moral y se convierte en un ámbito autónomo de creación. Pocock insiste en que la crueldad, el engaño o la violencia que aparecen en el príncipe no son fines en sí mismos, sino instrumentos de fundación. El problema que enfrenta Maquiavelo no es la moralidad individual del gobernante, sino la ausencia de un orden capaz de sostener la vida colectiva. En situaciones de colapso, la prioridad es crear estabilidad, incluso a costa de transgredir normas morales heredadas. En este sentido, Pocock destaca que Maquiavelo concibe la fundación política como un acto excepcional que no puede repetirse indefinidamente. El príncipe fundador actúa en un vacío institucional y, una vez creado el orden, su papel debe desaparecer. La estabilidad duradera no puede depender de la virtud individual, sino de leyes, costumbres y participación cívica. El autor subraya que esta lectura permite reconciliar el príncipe con el republicanismo de los discursos. Mientras estos últimos analizan cómo se mantiene una república en el tiempo, el príncipe examina cómo puede surgir un orden político allí donde el tiempo ha destruido las condiciones de la vida republicana. Ambos textos forman parte de una misma reflexión sobre la relación entre virtud, fortuna y temporalidad.
Pocock señala también que Maquiavelo asume plenamente el riesgo de la innovación. El fundador político se enfrenta a enemigos seguros y aliados inciertos, porque desafía intereses establecidos y costumbres arraigadas. Sin embargo, renunciar a la innovación equivale a aceptar la dominación de la fortuna y la disolución del orden político. En este punto, la figura del príncipe aparece como una respuesta trágica al problema del tiempo. Pocock muestra que Maquiavelo no ofrece garantías de éxito ni promesas de estabilidad eterna. La política sigue siendo un campo de contingencia y riesgo. La virtud puede fracasar, pero la inacción conduce con certeza a la ruina. El capítulo concluye destacando que el príncipe no propone una alternativa al republicanismo, sino una teoría de la acción necesaria cuando el republicanismo ha sido derrotado por la historia. Maquiavelo no abandona el ideal de libertad, sino que intenta salvarlo indirectamente, creando las condiciones para que, en el futuro, pueda renacer una vida política compartida. De este modo, Pocock devuelve al príncipe su profundidad histórica y conceptual. La obra deja de ser un escándalo moral para convertirse en una meditación lúcida sobre los límites de la política humana, escrita desde la aceptación radical de la contingencia y la responsabilidad de la acción. Capítulo 7. Roma y Venecia, discursos y el arte de la guerra. En el capítulo 7, Pocock se centra en los discursos sobre la primera década de Tito Livio y en el arte de la guerra, donde Maquiavelo desarrolla de manera más completa su pensamiento republicano. Aquí, el problema ya no es la fundación excepcional del orden político, sino su conservación en el tiempo. La pregunta central pasa a ser cómo una república puede mantenerse libre y vigorosa frente a la corrupción inevitable que introduce el paso del tiempo. Pocock explica que Maquiavelo encuentra en Roma el modelo paradigmático de república activa. Roma no se caracteriza por la armonía, sino por el conflicto institucionalizado entre el pueblo y la nobleza. Maquiavelo sostiene que estos conflictos no debilitaron la república, sino que fueron la fuente de su libertad. La discordia, cuando está regulada por leyes, produce energía política y evita la concentración del poder. En este punto, Pocock subraya que Maquiavelo rompe con la tradición que identificaba el orden con la estabilidad. Para él, una república demasiado tranquila está ya en proceso de corrupción. La vitalidad política exige tensión, competencia y participación activa. La libertad no se preserva eliminando el conflicto, sino canalizándolo institucionalmente. El autor destaca que, frente al modelo romano, Venecia representa un ideal alternativo dentro del pensamiento renacentista. Venecia es vista como una república estable, armónica y duradera, basada en el equilibrio constitucional y en la exclusión del conflicto popular. Pocock señala que Maquiavelo reconoce la estabilidad veneciana, pero la considera políticamente estéril. Venecia conserva el orden, pero no produce ciudadanos virtuosos. En este contraste entre Roma y Venecia se revela una diferencia fundamental de concepción política. Roma es una república expansiva, conflictiva y militante. Venecia es una república defensiva, oligárquica y conservadora. Para Maquiavelo, solo el modelo romano es capaz de resistir la corrupción a largo plazo, porque obliga a los ciudadanos a ejercer continuamente su virtud. En el arte de la guerra, esta concepción se traduce en una teoría militar profundamente política. Pocock explica que Maquiavelo rechaza los ejércitos mercenarios y profesionales, porque separan la guerra de la ciudadanía. Un pueblo armado es un pueblo libre, mientras que un ejército permanente crea dependencia y facilita la tiranía. La milicia ciudadana se convierte en una escuela de virtud cívica. La relación entre armas y libertad es central. Pocock subraya que, para Maquiavelo, quien controla las armas controla la república. La defensa de la comunidad no puede legarse sin poner en riesgo la libertad política. La participación militar refuerza la identificación entre el ciudadano y la cosa pública. En este marco, la virtud ya no es solo una cualidad individual, sino una propiedad colectiva. Una república virtuosa es aquella que organiza sus instituciones de modo que obliguen a los ciudadanos a actuar, deliberar y defenderse. La pasividad es el signo más claro de la corrupción política. Pocock insiste en que el modelo romano no debe entenderse como una nostalgia del pasado, sino como un lenguaje político para pensar el presente.
Maquiavelo no propone imitar literalmente a Roma, sino recuperar el principio según el cual la libertad se mantiene mediante la participación activa y el conflicto regulado. El capítulo muestra así que los discursos y el arte de la guerra constituyen el núcleo del republicanismo maquiaveliano. Frente al escepticismo oligárquico de Guicciardini y la solución excepcional del Príncipe, estos textos ofrecen una teoría de la república como proceso dinámico, siempre expuesto al riesgo, pero capaz de renovarse a través de la acción ciudadana. Pocock concluye que, en Maquiavelo, la república no es un estado de equilibrio, sino una práctica continua. La libertad no se hereda ni se garantiza de una vez para siempre, debe ser producida y defendida constantemente por ciudadanos activos, conscientes de que el tiempo es siempre el enemigo último de la vida política. Capítulo 8. En el capítulo 8, Pocock vuelve a la figura de Guicciardini para profundizar en el problema de la prudencia y contrastar de forma definitiva su pensamiento con el de Maquiavelo. Si en el capítulo anterior la prudencia aparecía asociada a la energía del conflicto y a la participación cívica, aquí se presenta como una virtud fundamentalmente limitada, orientada a la gestión cautelosa de una realidad política inevitablemente corrupta. Pocock explica que Guicciardini concibe la prudencia como un saber estrictamente contextual, incapaz de formular reglas generales. Cada situación histórica es única, y cualquier intento de extraer principios universales conduce al error. La prudencia no permite dominar el tiempo, sino apenas adaptarse a él. Frente a la ambición maquiaveliana de resistir la corrupción mediante la acción colectiva, Guicciardini acepta la decadencia como un dato insuperable. En este marco, Roma deja de ser un modelo inspirador y se convierte en un ejemplo engañoso. Pocock subraya que Guicciardini rechaza la imitación de la antigüedad, porque considera que las circunstancias modernas son radicalmente distintas. La historia no se repite, y por tanto no puede ofrecer recetas. El pasado solo sirve como advertencia sobre los límites de la acción humana. El contraste con Maquiavelo se hace aquí explícito. Mientras Maquiavelo ve en el conflicto romano una fuente de virtud y libertad, Guicciardini lo interpreta como una anomalía irrepetible. Para él, el conflicto social tiende a la descomposición y debe ser contenido, no estimulado. La prudencia exige moderación, no audacia. Pocock señala que esta concepción reduce el alcance de la política. La acción ya no se orienta a la creación o regeneración de un orden libre, sino a la conservación parcial de intereses y equilibrios existentes. La política se transforma en una técnica de supervivencia dentro de un marco de dominación que se acepta como inevitable. En este sentido, Guicciardini representa una forma de realismo político que renuncia a la idea de virtud cívica compartida. La virtud deja de ser una cualidad pública y se convierte en una competencia privada de quienes gobiernan. El pueblo aparece como un factor de riesgo que debe ser neutralizado, no como un agente de libertad. Pocock subraya que esta visión tiene profundas implicaciones para la relación entre tiempo y política. Si la corrupción es irreversible y la historia carece de sentido normativo, entonces la república no puede aspirar a la duración, sino solo a la gestión del declive. El tiempo ya no es un enemigo contra el que luchar, sino una fuerza ante la que solo cabe resignarse. El capítulo muestra que, aunque Guicciardini comparte con Maquiavelo el rechazo de la providencia y de los principios abstractos, se separa radicalmente de él en la valoración de la acción. Donde Maquiavelo ve una oportunidad para la virtud, Guicciardini ve un riesgo que debe evitarse. Pocock concluye que esta concepción de la prudencia marca un límite interno del republicanismo florentino. Al renunciar a la posibilidad de regeneración cívica, el pensamiento de Guicciardini se aproxima más a una teoría oligárquica del poder que a un republicanismo pleno. La libertad deja de ser un proyecto colectivo y se reduce a una estrategia defensiva. De este modo, el capítulo 8 funciona como un cierre crítico del debate florentino.
Tras Savonarola, Guicciardini y Maquiavelo, quedan delineadas las principales respuestas posibles al problema del tiempo, la corrupción y la acción política. En el capítulo siguiente, Pocock mostrará cómo estas tensiones se proyectan más allá de Italia y se transforman en el mundo atlántico. Capítulo 9. En el capítulo 9, Pocock analiza cómo Venecia se consolida no solo como una realidad política, sino como un concepto y un mito dentro del pensamiento republicano europeo. A través de autores como Donato Gianotti y Gasparo Contarini, Venecia es presentada como la república que habría logrado resolver el problema central que atraviesa todo el libro, la posibilidad de mantener la libertad en el tiempo sin sucumbir a la corrupción. Pocock explica que Venecia es concebida como una república excepcionalmente estable, caracterizada por la continuidad de sus instituciones y la ausencia de grandes convulsiones internas. Esta estabilidad se atribuye a su constitución mixta, que combina elementos monárquicos, aristocráticos y populares, y que distribuye el poder de manera equilibrada. El mito veneciano se funda en la idea de que el equilibrio institucional puede neutralizar los efectos corrosivos del tiempo. A diferencia del modelo romano, Venecia aparece como una república sin conflicto. Pocock subraya que, en el discurso veneciano, el conflicto social no es una fuente de libertad, sino una amenaza que debe ser eliminada. La exclusión del pueblo de las decisiones fundamentales se presenta como una virtud, no como una limitación. La armonía reemplaza a la tensión como principio organizador. Gianotti y Contarini elaboran así una imagen de Venecia como una república casi inmortal. Pocock señala que esta imagen cumple una función ideológica poderosa. Ofrece la promesa de una política capaz de escapar al ciclo de auge y decadencia que había caracterizado a las repúblicas antiguas. Venecia se convierte en la prueba de que la corrupción no es inevitable. Sin embargo, Pocock muestra que esta promesa se sostiene más en el discurso que en la realidad. La estabilidad veneciana depende de una fuerte restricción de la participación política y de una rígida jerarquía social. La virtud cívica, entendida como acción compartida, es reemplazada por la obediencia a un orden institucional cerrado. El autor subraya que el mito de Venecia cumple una función compensatoria dentro del pensamiento republicano. Frente a la experiencia traumática de la inestabilidad florentina, Venecia ofrece la imagen tranquilizadora de un orden político que no necesita renovarse constantemente. El tiempo deja de ser un enemigo activo y se transforma en un simple telón de fondo. Pocock destaca que esta concepción implica una redefinición profunda de la libertad. La libertad ya no se vincula a la participación activa de los ciudadanos, sino a la seguridad proporcionada por instituciones estables. El ciudadano veneciano es libre porque vive en un orden que no cambia, no porque participe en su transformación. En este sentido, Venecia representa una alternativa conservadora al republicanismo maquiaveliano. Donde Maquiavelo acepta el conflicto y la incertidumbre como condiciones inevitables de la libertad, el modelo veneciano aspira a neutralizarlos mediante el equilibrio y la clausura institucional. Pocock señala que esta alternativa tendrá una enorme influencia en el pensamiento político posterior. El mito de Venecia se difundirá por Europa como ejemplo de república bien ordenada, especialmente en contextos donde el miedo al conflicto popular era dominante. La República Veneciana se convierte así en un recurso conceptual para justificar regímenes oligárquicos estables. El capítulo concluye mostrando que, aunque Venecia ofrece una solución aparente al problema del tiempo, lo hace al precio de vaciar la política de su dimensión activa. La República deja de ser una empresa moral colectiva y se convierte en una estructura administrativa. La estabilidad sustituye a la virtud como valor supremo. De este modo, Pocock cierra la parte florentina del libro delineando tres grandes respuestas al problema republicano: la providencia apocalíptica de Savonarola, el realismo prudente y resignado de Guicciardini, y la virtud activa y conflictiva de Maquiavelo. Con Venecia como mito, se prepara la transición hacia el mundo atlántico, donde estas ideas serán reinterpretadas en nuevos contextos históricos. Capítulo 10. En el capítulo 10,
Pocock abandona el escenario italiano y se traslada al mundo inglés para analizar cómo el lenguaje político maquiaveliano es recibido, transformado y problematizado en un contexto muy distinto. El maquiavelismo inglés no se presenta como una doctrina coherente, sino como un conjunto de temores, debates y reinterpretaciones en torno a la relación entre poder, virtud y corrupción. Pocock explica que, en Inglaterra, Maquiavelo es leído más como una amenaza que como un maestro. Su nombre se asocia con el engaño, la ambición desmedida y la subversión del orden moral. Sin embargo, detrás de esta condena retórica se esconde una apropiación parcial de sus ideas. El problema no es Maquiavelo en sí, sino la conciencia creciente de que el poder político opera en un mundo marcado por la contingencia y la corrupción. El autor señala que el contexto inglés está dominado por una fuerte preocupación por la corrupción del gobierno. A diferencia de Italia, donde la república había colapsado, Inglaterra vive bajo una monarquía estable, pero teme que el poder real derive en arbitrariedad. El maquiavelismo inglés surge así como una reflexión sobre cómo preservar la libertad en un régimen mixto sin caer en el absolutismo. Pocock subraya que esta reflexión se articula en torno a la oposición entre ley y poder. La ley representa la continuidad, la costumbre y la protección frente a la voluntad individual. El poder ejecutivo, en cambio, aparece como una fuerza potencialmente peligrosa, necesaria para gobernar, pero siempre propensa al abuso. El problema central es cómo controlar ese poder sin paralizar la acción política. En este contexto, la figura del ejército adquiere una importancia decisiva. Influenciados por Maquiavelo, muchos pensadores ingleses desconfían de los ejércitos permanentes que consideran instrumentos de tiranía. La existencia de un ejército profesional se percibe como una señal de corrupción y como una amenaza directa a la libertad civil. Pocock muestra que el maquiavelismo inglés no adopta la virtud activa en el sentido florentino, sino que la traduce a un lenguaje de desconfianza institucional. La virtud ya no es tanto una cualidad del ciudadano activo como una propiedad del sistema político, que debe estar diseñado para resistir la corrupción incluso cuando los hombres fallan. El autor destaca que este desplazamiento tiene consecuencias profundas. El conflicto, que en Maquiavelo era una fuente de libertad, se convierte en Inglaterra en un peligro que debe ser contenido. La prioridad ya no es la expansión de la virtud cívica, sino la prevención del abuso de poder. Pocock subraya que, pese a estas diferencias, el problema de fondo sigue siendo el mismo que en Florencia, el tiempo. El temor inglés es que, con el paso del tiempo, incluso un gobierno bien ordenado derive en corrupción. El maquiavelismo inglés es, en este sentido, una forma de pensamiento republicano defensivo, obsesionado con los mecanismos de control. El capítulo concluye señalando que este debate prepara el terreno para los conflictos políticos del siglo XVII. Las tensiones entre corona, parlamento y ejército, así como la preocupación por la corrupción, encontrarán su expresión más radical durante la Guerra Civil Inglesa. El lenguaje maquiaveliano, transformado y domesticado, se convierte en una herramienta central para pensar la relación entre libertad y poder en el mundo moderno. Capítulo 11. En el capítulo 11, Pocock analiza cómo el lenguaje republicano, heredado de la tradición clásica y reinterpretado por Maquiavelo, se incorpora de manera más sistemática al pensamiento político anglosajón. A diferencia del maquiavelismo defensivo del capítulo anterior, aquí se perfila una recepción más positiva del ideal republicano, centrada en la virtud, la ciudadanía y la constitución mixta. Pocock explica que los pensadores anglosajones del siglo XVII recuperan la tradición clásica a través de una lectura moralizada de la historia. Roma vuelve a ocupar un lugar central, no tanto como modelo de conflicto, sino como ejemplo de equilibrio entre órdenes sociales. La república es concebida como un sistema en el que monarquía, aristocracia y pueblo se limitan mutuamente, evitando la degeneración de cada forma de gobierno.
En este marco, la virtud cívica se redefine en términos morales y religiosos. Pocock subraya que la República anglosajona se apoya en la figura del ciudadano virtuoso, pero esta virtud está profundamente vinculada a la disciplina moral, al autocontrol y al temor de Dios. La libertad política se presenta como inseparable de la virtud personal. El autor señala que esta concepción permite integrar el republicanismo en una sociedad que no ha abolido la monarquía. La constitución mixta se convierte en el mecanismo mediante el cual la libertad puede preservarse dentro de un orden jerárquico. La república deja de ser una forma de gobierno alternativa y se transforma en un principio regulador del poder. Pocock destaca que esta recepción del republicanismo está marcada por una profunda preocupación por la corrupción. La historia antigua se lee como una advertencia sobre los peligros del lujo, la ambición y la pérdida de virtud. El pasado no ofrece modelos de acción inmediata, sino ejemplos morales que deben ser interiorizados por los ciudadanos. En este contexto, la participación política adopta un carácter más restringido que en el modelo maquiaveliano. La acción cívica se canaliza a través de instituciones representativas y del respeto a la ley, más que mediante el conflicto abierto. La estabilidad se valora como condición de la libertad. Pocock subraya que este republicanismo anglosajón mantiene una relación ambigua con el tiempo. Por un lado, reconoce que toda comunidad política está expuesta a la decadencia, por otro, confía en que una combinación adecuada de instituciones y virtud moral pueda ralentizar ese proceso indefinidamente. El capítulo muestra que esta forma de republicanismo prepara el terreno para un lenguaje político que puede coexistir con el comercio, la religión protestante y la monarquía limitada. La república deja de ser una experiencia excepcional y se convierte en una tradición constitucional. Pocock concluye que, aunque este republicanismo anglosajón conserva elementos esenciales del pensamiento clásico, transforma profundamente su sentido. La virtud activa y conflictiva de Maquiavelo se suaviza, dando lugar a una concepción más moralizada y legalista de la libertad política. Este desplazamiento marcará las tensiones que se desarrollarán en los capítulos siguientes. Capítulo 12. En el capítulo 12, Pocock profundiza en el desarrollo del republicanismo anglosajón mostrando cómo, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, el lenguaje republicano se articula en torno a una oposición cada vez más clara entre court y country. Esta división expresa una desconfianza estructural hacia el poder centralizado y una preocupación constante por la corrupción que puede surgir en torno a la corte y al gobierno ejecutivo. Pocock explica que el partido de la country hereda muchos de los temores maquiavelianos, especialmente la idea de que el poder tiende a corromperse cuando se separa del control ciudadano. La corte aparece como el espacio donde el lujo, la ambición y el patronazgo erosionan la virtud cívica. Frente a ella, la country representa la independencia moral y económica necesaria para sostener la libertad política. En este contexto, la figura del ejército permanente adquiere un papel central en el debate. Pocock subraya que los republicanos anglosajones ven en los ejércitos profesionales una amenaza directa a la libertad, porque concentran la fuerza armada en manos del ejecutivo. La milicia ciudadana, en cambio, se presenta como una garantía de independencia y de control cívico del poder. El autor señala que esta preocupación no se limita a lo militar, sino que se extiende al ámbito fiscal y administrativo. El crecimiento del Estado, la deuda pública y los impuestos permanentes son interpretados como síntomas de corrupción. El poder se sostiene cada vez más en mecanismos impersonales que escapan al control directo de los ciudadanos. Pocock destaca que, a diferencia del modelo maquiaveliano, el conflicto no se concibe aquí como una fuente positiva de libertad, sino como un signo de desequilibrio institucional. La prioridad del republicanismo anglosajón es limitar el poder, no dinamizar la participación. La virtud se redefine como independencia frente a la influencia corruptora del gobierno. En este marco, la libertad se entiende principalmente como no dependencia.
Ser libre significa no estar sujeto a la voluntad arbitraria de otro, especialmente del Ejecutivo. La ciudadanía se mide menos por la participación activa y más por la capacidad de resistir la cooptación y la corrupción. Pocock subraya que este lenguaje político refleja una adaptación del republicanismo a una sociedad cada vez más comercial. La expansión del comercio y del crédito introduce nuevas formas de dependencia que preocupan profundamente a los pensadores de la country. La riqueza, lejos de garantizar la virtud, puede convertirse en un instrumento de dominación. El capítulo muestra así cómo el republicanismo anglosajón evoluciona hacia una teoría crítica del poder moderno. El problema ya no es solo el gobierno tiránico, sino la corrupción sistémica producida por la complejidad administrativa y financiera del Estado. Pocock concluye que este discurso republicano defensivo tendrá una influencia decisiva en el pensamiento político posterior, especialmente en el mundo americano. La preocupación por el ejército permanente, la deuda pública y la corrupción institucional se convertirá en un eje central de la teoría republicana moderna. Capítulo 13. En el capítulo 13, Pocock analiza cómo el lenguaje republicano se ve obligado a enfrentarse a un problema nuevo y decisivo, el surgimiento de la economía comercial y financiera moderna. La expansión del comercio, del crédito y de la riqueza monetaria transforma radicalmente las condiciones en las que se había pensado la virtud cívica. El republicanismo neomaquiavélico surge como un intento de comprender si la libertad puede sobrevivir en una sociedad dominada por el intercambio y la acumulación. Pocock explica que, en la tradición clásica, la virtud estaba vinculada a la independencia material. El ciudadano virtuoso era aquel que no dependía de otro para su subsistencia. Sin embargo, la economía comercial introduce nuevas formas de dependencia invisibles, mediadas por el mercado, el crédito y la deuda. La libertad ya no se ve amenazada solo por el poder político, sino también por la estructura económica. En este contexto, el comercio es percibido de manera ambivalente. Por un lado, se lo reconoce como una fuente de prosperidad, dinamismo y poder nacional. Por otro, se lo asocia con el lujo, la corrupción de las costumbres y la pérdida de virtud. Pocock subraya que el republicanismo neomaquiavélico no rechaza el comercio en sí, sino sus efectos morales y políticos. El autor señala que la riqueza monetaria introduce una forma de poder abstracta y móvil que escapa al control cívico tradicional. A diferencia de la propiedad agraria, la riqueza comercial no fija al ciudadano a la comunidad política. El dinero circula, y con él circula la lealtad. Esta movilidad genera una sensación de inestabilidad permanente que reaviva el problema del tiempo y la corrupción. Pocock destaca que el crédito se convierte en un elemento particularmente problemático. La deuda pública permite financiar el Estado, pero también crea una clase de acreedores cuyo interés puede no coincidir con el bien común. El futuro queda hipotecado, y la política se ve subordinada a obligaciones financieras que limitan la autonomía colectiva. En este marco, la virtud cívica debe ser redefinida. Pocock muestra cómo los pensadores neomaquiavélicos intentan conciliar la participación política con una economía comercial, proponiendo formas de educación moral, austeridad pública y vigilancia institucional. La virtud ya no puede apoyarse exclusivamente en la autosuficiencia material. El capítulo muestra que el conflicto entre virtud y comercio no tiene una solución clara. El republicanismo se encuentra dividido entre quienes ven en el comercio una amenaza inevitable y quienes creen que puede ser domesticado mediante instituciones adecuadas. En ambos casos, el lenguaje republicano se adapta para dar cuenta de una realidad histórica radicalmente nueva. Pocock concluye que la economía política neomaquiavélica representa un punto de inflexión. La república deja de ser pensada exclusivamente en términos militares y constitucionales y pasa a ser analizada también como un sistema económico. La libertad depende ahora no solo del control del poder político, sino de la gestión de las fuerzas impersonales del mercado. Capítulo 14. En el capítulo 14, Pocock sitúa el debate republicano en el contexto de la Inglaterra augusta para mostrar cómo la tensión entre virtud y comercio alcanza aquí una formulación especialmente explícita. El problema ya no es solo político o moral, sino estructural. ¿Qué tipo de base económica puede sostener una república libre en una sociedad moderna marcada por el comercio, el crédito y la expansión financiera? Pocock explica que, dentro de este debate, la propiedad de la tierra aparece como el fundamento clásico de la virtud republicana.
el propietario agrario es concebido como un ciudadano independiente, libre de relaciones de dependencia personal y económica. La tierra fija al individuo a la comunidad política y le proporciona el ocio necesario para participar en la vida pública. En este modelo, la estabilidad económica se traduce en estabilidad moral y política. Frente a este ideal agrario, el comercio introduce una lógica distinta. Pocock subraya que los defensores del comercio reconocen su capacidad para generar riqueza, poder nacional y dinamismo social, pero también admiten que produce movilidad, desigualdad y nuevas dependencias. El comerciante depende del crédito, de la confianza y de mercados lejanos, lo que lo expone a una forma de inseguridad permanente incompatible con el ideal clásico de independencia cívica. El crédito ocupa un lugar central en este debate. Pocock señala que el crédito proyecta la política hacia el futuro, comprometiendo generaciones que aún no existen. La deuda pública permite sostener al Estado moderno, pero también introduce una temporalidad nueva, en la que las decisiones presentes quedan subordinadas a obligaciones futuras. El tiempo deja de ser solo un factor de corrupción moral y se convierte en un problema financiero. En este contexto, la virtud se redefine una vez más. Ya no puede identificarse simplemente con la independencia material, porque ésta se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. Los pensadores augusteos buscan entonces formas de compatibilizar el comercio con la moral cívica, proponiendo mecanismos de control institucional, educación del carácter y regulación del crédito. Pocock destaca que este esfuerzo genera una profunda ambivalencia. El comercio es visto simultáneamente como una amenaza para la virtud y como una condición necesaria del poder y la prosperidad nacionales. La República se encuentra atrapada entre el temor a la corrupción y la necesidad de adaptarse a una economía en expansión. El autor subraya que esta ambivalencia transforma el lenguaje republicano. La virtud deja de ser una cualidad heroica o militar y se convierte en una disposición moderada, orientada al autocontrol y a la responsabilidad económica. El ideal del ciudadano soldado es reemplazado progresivamente por el del ciudadano propietario o contribuyente. El capítulo muestra que, en el debate augusteo, el republicanismo se acerca cada vez más al liberalismo sin confundirse con él. La preocupación por la corrupción persiste, pero la solución ya no se busca en la acción colectiva intensa, sino en el equilibrio entre intereses privados y estabilidad institucional. Pocock concluye que este debate marca una transformación decisiva del problema republicano. La pregunta ya no es únicamente cómo sostener la libertad frente al poder político, sino cómo hacerlo en una sociedad comercial donde el tiempo, el crédito y el mercado introducen nuevas formas de dependencia. El republicanismo se redefine así para sobrevivir en el mundo moderno. Capítulo 15. En el capítulo 15, Pocock traslada el análisis al contexto norteamericano para mostrar cómo el lenguaje republicano se transforma una vez más al enfrentarse a una sociedad nueva, expansiva y comercial. La experiencia americana aparece como un intento de resolver, o al menos de desplazar, las tensiones que habían atravesado el republicanismo europeo entre virtud, corrupción y tiempo. Pocock explica que, para muchos pensadores americanos, el Nuevo Mundo ofrecía una oportunidad histórica única. La abundancia de tierra y la posibilidad de expansión territorial parecían permitir la reproducción del ideal clásico de independencia material. La propiedad agraria se convierte en la base de una ciudadanía libre, capaz de participar en la vida política sin depender del poder ni del crédito. En este contexto, la frontera desempeña un papel fundamental. Pocock subraya que la expansión hacia el oeste funciona como un mecanismo que retrasa la corrupción. A medida que una sociedad se vuelve demasiado densa o desigual, la frontera permite recomenzar, redistribuir la propiedad y renovar la virtud cívica. El tiempo, que en Europa aparecía como una fuerza inexorable de decadencia, parece aquí momentáneamente neutralizado por el espacio. El autor señala que esta concepción permite integrar el comercio sin destruir la virtud. A diferencia de Europa, donde el comercio se asocia a la dependencia y al lujo, en América se lo vincula con la iniciativa individual y el progreso. La pasión por el beneficio no se opone necesariamente a la libertad, siempre que exista acceso generalizado a la propiedad y a la participación política. Pocock destaca que la Constitución americana desempeña un papel central en este equilibrio. Más que un simple marco jurídico, la Constitución es concebida como un dispositivo diseñado para resistir el paso del tiempo. La separación de poderes, el federalismo y los controles mutuos buscan frenar la corrupción sin requerir un nivel heroico de virtud cívica. En este sentido, la virtud se redefine de manera decisiva. Ya no se espera que los ciudadanos vivan constantemente en la esfera pública, como en el ideal romano o maquiaveliano. La política se institucionaliza y se profesionaliza parcialmente.
La libertad se preserva mediante mecanismos estructurales más que mediante la acción continua de los ciudadanos. Pocock subraya que esta transformación implica una renuncia implícita al ideal de la vida activa intensa. La República Americana apuesta por una forma de libertad compatible con la vida privada, el comercio y la diversidad de intereses. La pasión, canalizada por las instituciones, se convierte en un motor del orden político en lugar de una amenaza. El capítulo muestra que la experiencia americana no elimina el problema del tiempo, sino que lo gestiona de manera diferente. La expansión territorial y el diseño constitucional ofrecen soluciones provisionales, no definitivas. La corrupción sigue siendo una posibilidad, pero se confía en que las estructuras institucionales puedan contenerla durante largos periodos. Pocock concluye que la experiencia americana representa la culminación del recorrido histórico del libro. El lenguaje republicano, nacido en la ciudad-estado renacentista, se adapta a una república extensa, comercial y constitucional. La virtud, la fortuna y el tiempo siguen presentes, pero su relación se redefine profundamente. De este modo, el momento maquiavélico muestra que el republicanismo no es una doctrina fija, sino una tradición viva, capaz de transformarse frente a nuevas condiciones históricas. La experiencia americana no resuelve definitivamente el dilema republicano, pero ofrece una de sus formulaciones más influyentes y duraderas. Fortalezas y aciertos del momento maquiavélico, J.G. Pocock. Una de las principales fortalezas del libro es su enfoque metodológico innovador. Pocock no estudia las ideas políticas como doctrinas abstractas ni como sistemas cerrados, sino como lenguajes históricos insertos en contextos concretos. Este enfoque, característico de la llamada Escuela de Cambridge, permite comprender los textos políticos como intervenciones en debates específicos, evitando anacronismos y lecturas simplificadoras. Gracias a ello, el libro ofrece una comprensión más rica y precisa del pensamiento republicano. Otro gran acierto es la reconceptualización de Maquiavelo. Pocock logra desmontar la imagen tradicional de Maquiavelo como pensador cínico o precursor del autoritarismo moderno. En su lugar, lo presenta como un pensador profundamente republicano, preocupado por la supervivencia de la libertad colectiva frente al tiempo, la corrupción y la fortuna. Esta reinterpretación ha tenido un impacto duradero en los estudios sobre Maquiavelo y ha reorientado gran parte del debate académico posterior. El libro destaca también por su amplio alcance histórico. Pocock no se limita al Renacimiento florentino, sino que sigue la trayectoria del lenguaje republicano desde Italia hasta Inglaterra y Estados Unidos. Esta perspectiva de larga duración permite mostrar la continuidad y transformación del republicanismo a lo largo de varios siglos, subrayando su capacidad de adaptación a contextos políticos, sociales y económicos muy distintos. Un acierto central es la importancia otorgada al tiempo y a la contingencia. Pocock sitúa el problema del tiempo en el corazón de la teoría política republicana, mostrando que la preocupación por la corrupción, la decadencia y la fragilidad institucional es un rasgo estructural del pensamiento republicano. Esta lectura permite comprender la política no como un espacio de certezas, sino como una práctica orientada a gestionar la inestabilidad histórica. Asimismo, el libro ofrece una lectura sofisticada del conflicto político. Frente a tradiciones que identifican el orden con la armonía, Pocock muestra, siguiendo a Maquiavelo, que el conflicto puede ser una fuente de libertad cuando está institucionalizado. Este planteamiento resulta especialmente fecundo para repensar la relación entre pluralismo, participación y estabilidad en las democracias modernas. Otra fortaleza importante es la integración entre teoría política, historia intelectual y contexto social. Pocock no analiza las ideas de forma aislada, sino que las vincula con transformaciones económicas, militares y constitucionales, como el surgimiento del comercio, el crédito o los ejércitos permanentes. Esto permite comprender cómo los cambios materiales influyen en el lenguaje político y en la redefinición de conceptos como virtud y libertad. El libro acierta también al mostrar que el republicanismo no es una ideología uniforme, sino una tradición plural y conflictiva. Las diferencias entre Savonarola, Guicciardini, Maquiavelo, los republicanos ingleses y los pensadores americanos revelan que el republicanismo contiene respuestas divergentes a los mismos problemas fundamentales. Esta pluralidad evita lecturas dogmáticas y enriquece el análisis. Finalmente, el momento maquiavélico posee una gran relevancia contemporánea. Aunque se trata de una obra histórica, sus preguntas centrales, cómo sostener la libertad en el tiempo, cómo enfrentar la corrupción del poder, qué papel debe desempeñar la ciudadanía, siguen siendo fundamentales en el debate político actual.
El libro ofrece herramientas conceptuales poderosas para pensar las tensiones de las democracias modernas más allá del marco liberal clásico. Debilidades y desaciertos del momento maquiavélico. Una de las críticas más frecuentes al libro es su excesivo énfasis en el lenguaje político en detrimento de otros factores explicativos. Al centrarse casi exclusivamente en los discursos y vocabularios conceptuales, Pocock tiende a subestimar el peso de las estructuras sociales, económicas y de poder que condicionan la acción política. Esto puede dar la impresión de que los cambios históricos se explican más por transformaciones discursivas que por conflictos materiales concretos. Otra debilidad señalada es la idealización del republicanismo, especialmente en su versión maquiaveliana. Aunque Pocock reconoce la fragilidad y los riesgos del modelo republicano, su lectura tiende a presentar la virtud cívica y el conflicto institucionalizado como soluciones normativamente atractivas, sin explorar suficientemente sus costos sociales, como la exclusión, la violencia política o la inestabilidad permanente que estos modelos pueden generar. El tratamiento de Guicciardini ha sido objeto de críticas. Algunos autores consideran que Pocock lo presenta de manera excesivamente negativa, como un pensador resignado y oligárquico, sin reconocer plenamente la profundidad analítica de su realismo político. Esta caracterización refuerza el contraste con Maquiavelo, pero puede simplificar en exceso una figura más ambigua y compleja. Asimismo, se ha cuestionado la centralidad casi exclusiva de Maquiavelo en la tradición republicana. Al construir el concepto de momento maquiavélico, Pocock corre el riesgo de sobredimensionar la influencia de Maquiavelo y de relegar a un segundo plano otras tradiciones republicanas relevantes, como las experiencias medievales, las ciudades del norte de Europa o corrientes no clásicas del pensamiento político. Otra crítica importante apunta al sesgo anglosajón del recorrido histórico. La proyección del republicanismo desde Florencia hacia Inglaterra y Estados Unidos deja relativamente de lado otras trayectorias posibles, como el republicanismo francés, español o latinoamericano. Esto limita la pretensión de universalidad del análisis y refuerza una narrativa atlántica específica. El libro también ha sido criticado por su densidad conceptual y estilo exigente. La prosa de Pocock, cargada de matices históricos y terminológicos, puede resultar poco accesible incluso para lectores especializados. Esta dificultad estilística puede oscurecer argumentos clave y reducir el impacto pedagógico de la obra. Desde un punto de vista teórico, algunos autores señalan que Pocock mantiene una visión demasiado trágica del tiempo político, donde la corrupción aparece como una fuerza casi inevitable. Esto puede conducir a una comprensión excesivamente pesimista de la acción política y dejar poco espacio para pensar procesos de reforma institucional sostenida o avances democráticos duraderos. Por último, se ha señalado que el libro carece de una reflexión normativa explícita. Pocock describe con gran precisión los lenguajes políticos del pasado, pero evita tomar una posición clara sobre su valor para el presente. Para algunos lectores, esta neutralidad metodológica es una fortaleza, para otros, constituye una debilidad, ya que deja sin responder la pregunta de qué tipo de republicanismo, si alguno, resulta deseable hoy. Valoración final. Las debilidades del momento maquiavélico no anulan sus aportes, pero sí invitan a leerlo críticamente, como una interpretación poderosa pero situada. Precisamente su influencia se debe a que abre debates más que a que los cierre definitivamente. Pocock y otros autores. Comparación crítica. Pocock y Quentin Skinner. Pocock y Skinner comparten el marco metodológico de la Escuela de Cambridge, pero difieren en su énfasis. Ambos rechazan la lectura anacrónica de los textos y defienden la necesidad de contextualizarlos históricamente. Sin embargo, mientras Skinner se centra en lo que los autores intentaban hacer con sus textos, es decir, en los actos de habla y las intenciones políticas concretas, Pocock pone el acento en los lenguajes políticos de larga duración que estructuran el pensamiento de una época. Skinner analiza intervenciones puntuales, Pocock reconstruye tradiciones discursivas amplias. En consecuencia, Skinner ofrece interpretaciones más precisas y localizadas, mientras que Pocock propone narrativas históricas más ambiciosas, pero también más discutibles. Skinner es más microhistórico, Pocock, más estructural. Pocock y Philip Pettit. La relación entre Pocock y Pettit es asimétrica. Pocock es historiador, Pettit, filósofo normativo. Pettit toma elementos del republicanismo histórico, en parte reconstruido por Pocock, para formular una teoría contemporánea de la libertad como no dominación. Mientras Pocock describe cómo se ha pensado la libertad en distintos contextos, Pettit propone cómo debería entenderse hoy. Pocock es reticente a trasladar directamente categorías del pasado al presente. Pettit, en cambio,
considera que el republicanismo ofrece una alternativa normativa clara al liberalismo. La virtud cívica, central en Pocock, se transforma en Petit en diseño institucional y control democrático. Así, Petit deshistoriza el republicanismo para hacerlo operable políticamente. Pocock y Hannah Arendt. Pocock y Arendt coinciden en su revalorización de la acción política y de la vida pública. Ambos critican el reduccionismo económico y el individualismo moderno. Sin embargo, Arendt concibe la acción como un espacio de iniciativa, pluralidad y natalidad, mientras que Pocock la entiende como una respuesta trágica a la corrupción y al tiempo. Arendt es más normativa y filosófica, Pocock, más histórico y analítico. Para Arendt, la política es el ámbito donde emerge lo nuevo, para Pocock, es el espacio donde se intenta retrasar la decadencia. Arendt enfatiza la libertad como comienzo, Pocock, como resistencia al deterioro. Pocock y Leo Strauss. La comparación con Strauss revela diferencias metodológicas profundas. Strauss interpreta los textos clásicos como portadores de verdades filosóficas atemporales, a menudo ocultas por razones políticas. Pocock, por el contrario, rechaza toda lectura transhistórica y entiende los textos como productos de contextos lingüísticos específicos. Mientras Strauss busca recuperar la filosofía política clásica como guía normativa frente al relativismo moderno, Pocock evita cualquier pretensión normativa explícita. Strauss ve continuidad filosófica, Pocock, discontinuidad histórica. En este sentido, Pocock representa una crítica radical al enfoque straussiano. Pocock y Michel Foucault. Aunque proceden de tradiciones distintas, Pocock y Foucault comparten el interés por el lenguaje, el poder y la historicidad. Ambos rechazan las narrativas lineales del progreso. Sin embargo, Foucault se centra en las prácticas discursivas y disciplinarias que producen subjetividades, mientras que Pocock analiza los lenguajes políticos normativos que articulan la acción cívica. Foucault es más crítico del concepto mismo de sujeto político, Pocock lo presupone como agente histórico. Además, Foucault tiende a despolitizar la noción clásica de virtud, mientras que Pocock la coloca en el centro del republicanismo. Síntesis comparativa. Pocock se distingue por ofrecer una historia intelectual del republicanismo como tradición discursiva, sin convertirla en una teoría normativa contemporánea. Frente a Skinner, es más estructural; frente a Petit, menos normativo; frente a Arendt, más trágico; frente a Strauss, más contextualista; frente a Foucault, más comprometido con la idea de ciudadanía. Su aporte principal no es decirnos cómo debe ser la política, sino mostrarnos cómo se ha pensado históricamente la fragilidad de la libertad y por qué ese problema sigue siendo relevante. Semblanza de J.G.A. Pocock. John Greville Agar Pocock, conocido como J.G.A. Pocock, fue uno de los historiadores del pensamiento político más influyentes del siglo XX. Nacido en Londres en 1924 y formado académicamente en Nueva Zelanda y el Reino Unido, desarrolló una trayectoria intelectual marcada por el estudio histórico del lenguaje político y por una profunda revisión de la tradición republicana occidental. Pocock es una figura central de la llamada Escuela de Cambridge, un enfoque metodológico que transformó la historia de las ideas políticas al insistir en que los textos deben ser interpretados dentro de los contextos lingüísticos, históricos y políticos en los que fueron producidos. Frente a las lecturas que buscaban doctrinas universales o mensajes atemporales, Pocock defendió que los autores políticos intervienen en debates concretos utilizando vocabularios heredados, que a su vez condicionan lo que puede pensarse y decirse en cada época. A lo largo de su carrera académica, Pocock ocupó cátedras en universidades de gran prestigio, especialmente en Estados Unidos, donde fue profesor en la Universidad Johns Hopkins. Su obra se caracteriza por un notable alcance histórico, que va desde la antigüedad clásica y el Renacimiento hasta el mundo atlántico moderno, con especial atención a Inglaterra y Estados Unidos. Su libro más influyente, El momento maquiavélico 1975, supuso un hito en la interpretación de Maquiavelo y del republicanismo cívico. En esta obra, Pocock propuso una lectura de Maquiavelo como pensador republicano y situó el problema del tiempo, la contingencia y la corrupción en el centro de la teoría política. Con ello, abrió un campo de investigación que influyó decisivamente en autores posteriores y en el llamado renacimiento del republicanismo contemporáneo. Además del momento maquiavélico, Pocock escribió trabajos fundamentales sobre el pensamiento político inglés, la tradición constitucional y la formación de la identidad política moderna, como The Ancient Constitution and the Feudal Law. En todas estas obras se mantiene constante su interés por la relación entre lenguaje, historia y poder. Una característica distintiva de Pocock es su prudencia normativa.
a diferencia de otros teóricos políticos, evitó formular prescripciones directas sobre cómo debería organizarse la política contemporánea. Su objetivo fue comprender cómo los seres humanos han pensado históricamente la libertad, el poder y la comunidad política, más que ofrecer soluciones cerradas para el presente. Pocock falleció en 2023, dejando una obra de enorme influencia en la historia intelectual y en la teoría política. Su legado reside en haber mostrado que la libertad política es una conquista siempre provisional, construida en el tiempo y vulnerable a la corrupción, y que solo puede entenderse plenamente si se atiende a los lenguajes históricos a través de los cuales ha sido pensada. Este resumen fue elaborado por el analista Tito Ura. Muchas gracias por su atención, volveremos pronto con más resúmenes. No olviden suscribirse y darle me gusta.